Hello again. I hope you enjoyed. Hola de nuevo, espero que hayáis disfrutado de la pausa café y sin más vamos a pasar a la presentación inspiracional. Tenemos un experto de alto nivel para esta misión. Andoni Hidalgo Simón es diseñador y productor para el clúster de cadena de valor de la industria en EIT Climate Kick, la iniciativa de innovación líder de Europa, una comunidad que trabaja para hacer de puente entre los compromisos del medio ambiente y la realidad actual. En Climate Kick, Andoni gestiona la Guipúzcoa Deep Demonstration, que podrá comentar más adelante. También es asesor para la agenda urbana del gobierno vasco y consultor externo para UN Habitat, el programa de Naciones Unidas. También es autor de las lecciones de gobernanza multinivel del País Vasco. Así que damos la bienvenida a Andoni. Muchas gracias, Maitena. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta ahora ha sido un foro, un evento impresionante. Por lo tanto, en primer lugar, quiero dar las gracias al Gobierno vasco y a la Departamento de Cultura y Creatividad y el Clúster de Cultura y Creatividad por invitarme a mí y por invitar a Climate Kick. Climate Kick, como decía Maitena, es la mayor organización de Europa que fomenta la innovación y se centra en la acción climática. Empezamos hace 15 años y hemos estado activos en más de 60 países con más de 400 socios y tenemos más de 180 personas innovadoras en diferentes campos del conocimiento para hacer de puente, como decía Maitena, entre la teoría del clima o la teoría ambiental y la acción ambiental. Y estoy aquí hoy para hablar de estas encrucijadas de la acción ambiental, innovación y creatividad. Y no voy a hablar de la necesidad de hacer el sector de las ICCs más verde, esto se comentará luego en otro panel, sino de la necesidad absoluta de colaboración entre los innovadores ambientales y la creatividad cultural. Y explicaré por qué esto es tan necesario. Vamos a ver si esto funciona. Sí. Empecemos con esto, un ejercicio. Imaginad que estáis delante de un grupo de personas y les estáis señalando con el dedo, culpándoles de hacer algo, pidiéndoles que están haciendo algo. Y mirad la mano. Veréis que 3 dedos te señalan a ti. Esto es algo que se repite constantemente y que no se aplica demasiado en el debate ambiental, porque todo el mundo echa la culpa a los demás. Los gobiernos no actúan, las personas no entienden, a las industrias no les importa. Pero sabemos que nos encontramos en medio de una crisis climática que no cambiará si no actuamos con urgencia y de manera muy ambiciosa. Y esto va a cambiar el mundo en el que vivimos. Y esto es algo a lo que volveremos más adelante. Pero debemos dejar de echar la culpa y centrarnos en esos 3 dedos que nos señalan a nosotros para que nosotros también actuemos. Porque en la actualidad, la crisis medioambiental ya no se entiende como una crisis basada en la evidencia. Todo el mundo sabe lo que está pasando. La evidencia científica está súper clara y es más que nada una crisis de imaginación. Durante décadas, las personas que actúan en la lucha contra el cambio climático han pensado, nosotros hemos pensado, que la evidencia científica bastará. La evidencia científica y la unanimidad de la comunidad científica será suficiente para que las personas cambien, para que los gobiernos cambien, para que las industrias cambien. Y claramente esto ha sido un fracaso. Esto es fundamentalmente una crisis de imaginación, donde debemos actuar. Y por eso os necesitamos a vosotros y a vosotras. También os estoy señalando con el dedo, pero para tener en cuenta lo que podemos hacer
nosotros mismos, porque las emisiones siguen aumentando. Este es un gráfico cuadro de la IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, y todo el mundo tiende a mirar el lado derecho del cuadro. ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Os invito a mirar el lado izquierdo. Desde el año 2000, las emisiones han crecido de manera significativa y siguen creciendo, siguen aumentando, a pesar de la evidencia científica. Y por eso necesitamos otra manera de hacer las cosas. Y lo necesitamos ahora, porque los escenarios, limitar el calentamiento a 1,5 grados, según el Acuerdo de París, ya es algo perdido. La comunidad científica está de acuerdo en que no vamos a mantener un aumento de temperatura por debajo del 1,5 grados. Vamos a un escenario donde, en el mejor de los casos, limitaremos el calentamiento global a 2 grados. Hay otros muchos escenarios que son mucho más pesimistas, pero también tenemos evidencia de que hay consecuencias imprevistas y a medida que las vamos alcanzando, volver atrás será inútil porque estaremos en un mundo totalmente diferente. Estoy hablando de tiempo extremo, estoy hablando de guerras, estoy hablando de movimientos masivos de poblaciones, porque habrá territorios que serán prácticamente inhabitables. Y este es el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Y no solo eso, el 2050 está a la vuelta de la esquina y va a haber una población cada vez más envejecida. En el País Vasco, por ejemplo, se calcula que más del 30% de la población tendrá 65 años o más. Y nos podemos imaginar esta población en la que estaremos muchos, aunque aquí veo a muchos jóvenes, pero nos podemos imaginar un escenario donde las olas extremas de calor y las inundaciones nos afectarán cuando tengamos 60 o 70 años. No será muy cómodo vivir aquí. Entonces, de nuevo, afrontamos esta realidad un poco como Sísifo. No sé si conocéis a Sísifo, es bastante conocido, y los griegos son maestros a la hora de contar historias. Han contado historias que han durado siglos y siglos sobre cómo entender la vida, lecciones que conservamos durante años y años. Y la historia de Sísifo es triste. Era un ser humano y nadie sabe exactamente, o menos no nos dice exactamente por qué motivo engañó a los dioses. Era un hombre muy inteligente e intentó engañar a los dioses y lo hizo. Pero le pillaron. Y evidentemente, como sucede muy a menudo en la mitología griega, hubo un claro mensaje de los dioses de Zeus: no te puedes meter con el feo del Olimpo, serás castigado. Y el castigo fue subir una roca por una montaña, y cuando estaba a punto de dejar la roca en la cima de la montaña, volvía a caer. Y esto lo tenía que repetir una y otra vez. Y me parece un buen paralelismo respecto al activismo ambiental. Intentamos hacer llegar un mensaje y cuando tenemos la sensación que estamos llegando, se vuelve a caer la roca. Y tenemos la tentación de caer en la desesperación, pero no quiero que suceda eso. Y quiero que ahora prestéis atención a esto. Es un cuadro que estamos utilizando ahora, que se llama Transformación con Urgencia, para el programa 2024-2030, donde fijamos el escenario de trabajo. Nos gustaría estar aquí, en la zona intermedia entre la realidad actual y un mundo resiliente ambientalmente, un mundo resiliente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de la transformación de lugares e industrias, y lo que es muy importante, y volveré a ello, a través de un cambio importante de mentalidad, que es lo que necesitamos desesperadamente, y por eso os pedimos vuestra colaboración. Estamos trabajando en estos proyectos con diferentes niveles de gobierno, como ha dicho Maitena antes,
trabajo, por ejemplo, para Deep Demonstration, que es un proyecto que hacemos con las personas locales, con los gobiernos locales. No actuamos solo en Guipúzcoa con la Deep Demonstration de Guipúzcoa, que es un proyecto que venimos realizando desde hace 4 años, donde lo conectamos con la estrategia provincial. Estamos intentando conectar la acción con la transformación social y con la buena gobernanza. Y también estamos actuando en otras zonas de Europa, en Eslovenia, por ejemplo. Estamos trabajando con el gobierno de Eslovenia para convertir Eslovenia en la primera economía circular del mundo. Es muy ambicioso. También trabajamos con el gobierno de Irlanda, por ejemplo, para transformar el sector agrícola y descarbonizarlo. Y también gestionamos un proyecto de ciudades a través de una misión europea para ciudades neutras. Son 12 ciudades de países vecinos que firman acuerdos para ser neutros para el año 2030. Nadie sabe cómo hacerlo, pero están trabajando juntos con el fin de involucrar a las industrias, las ONGs, la sociedad, las universidades, con el fin de llegar a estos objetivos. Y hablamos de Madrid, Milán, Londres, Berlín, etcétera. Esta voluntad colectiva de hacer cosas produce esta zona intermedia donde queremos operar. Pero para que sea realmente eficaz, además de actuar con las instituciones y con las personas, necesitamos un cambio importante de mentalidad. ¿Cómo se traduce este cambio de mentalidad en acción? He seleccionado 2 necesidades y 2 desencadenantes. Hay más, pero es lo que voy a utilizar para hacer llegar el mensaje hoy. Las 2 necesidades que tenemos son, en primer lugar, interconexiones y cambio de hábitos. Vayamos a las interconexiones. Cuando operamos, en nuestra experiencia, cuando trabajamos en estos proyectos basados en el lugar, nada es realmente transformativo si no se implica a todo el mundo. Y se ha dicho antes aquí que todas las industrias culturales y creativas tienen que unirse para tener un mejor futuro en cuanto a una industria más verde, etcétera, etcétera. Pero estas interconexiones, en nuestra opinión, deben ser multinivel, multi-stakeholder y interdepartamental. Cuando hablamos de trabajar en estos proyectos, trabajamos con gobiernos e insistimos en la necesidad de tomar medidas ambientales como política donde todos los departamentos deben tener voz y todos los departamentos deben comunicarse con los demás. Tiene que ver con impuestos, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la justicia social, igualdad. Todas las políticas deben estar interrelacionadas. Pero hay que romper los hilos que son de aplicación a la industria. Y es ahí donde vemos muchas veces que el sector privado también trabaja mucho en los silos. Los silos no es una cosa exclusiva que solamente compete al sector público, y lo veréis aquí también. Al ser una industria tan diversa de la cultura y la creatividad, veréis que algunas veces estáis trabajando en silos. Así que estas interconexiones a todos los niveles son algo muy necesario, y también la cooperación con todos los actores. ¿Y qué pasa con la cooperación entre la industria y las ONGs? Yo he dedicado 17 años de mi carrera trabajando como lobbyist en Bruselas. Pero bueno, fue una experiencia positiva y trabajé para llevar a cabo políticas muy ambiciosas en cuanto a eficiencia energética, y de ahí que yo tenga una relación con el mundo urbano, y lo que quería hacer es conseguir una legislación de la Unión Europea muy ambiciosa sobre eficiencia energética, y fue por el año 2012 cuando recorría los pasillos del Parlamento Europeo diciendo cosas locas como que estamos comprando demasiado gas a Rusia. En fin, ya veis cómo son las cosas. Y quiero decir
decir que esto es algo en donde estas interconexiones y esta cooperación quedó totalmente claro como ejemplo. Nosotros, como industria, hemos colaborado con las ONGs y para nosotros fue una primera tentativa. Me acuerdo de mis compañeros que llevaban corbata y que se reunían con las ONGs de Bruselas, y había una colisión cultural, había un choque cultural, pero fue una experiencia fantástica, ya que desarrollamos una legislación maravillosa juntos para promover la eficiencia energética en Europa. Es decir, que la cooperación entre gobiernos, entre departamentos, en los diferentes niveles del gobierno y también entre sectores es algo fundamental. Es una herramienta que necesitamos muchísimo. Y después el otro elemento es el cambio de hábitos. Está claro que tomemos el tema del reciclaje. Es muy difícil convencer a todos los hogares para que reciclen o para que mantengan unos hábitos amigables con el medio ambiente. Pero sabemos que para poder ser efectivos en la acción climática tenemos que cambiar los hábitos de la gente. Esto forma parte del cambio de mentalidad que he citado anteriormente. Bueno, esta es la razón por la que he elegido esta imagen, puesto que nada ha llegado per se como si cayera del cielo, no, sino que los hábitos actuales que tenemos y que desde luego son muy dañinos para el planeta, los hemos generado nosotros y hemos elegido esta opción. Y digamos que el transmisor de este tipo de hábitos que manejamos ahora, esta imagen es de los años 50 o 60, pero en aquel entonces no había ningún tipo de unanimidad en la comunidad científica respecto a lo que esto produciría para el planeta. Pero bueno, digamos que esto es algo que se ha creado a través de la comunicación, a través de la narrativa, a través de las historias. Historias de un futuro mejor o historias de un futuro más favorable para nuestros hijos e hijas. Y esto es algo que podemos cambiar y lo hicimos. Y podemos deshacer cosas y crear nuevos hábitos. Pero para eso los relatos y vuestra colaboración son temas fundamentales. Pero pasemos ahora a lo que son los desencadenantes. El primero es el de pertenencia. Yo no sé si conocéis Korrika. Korrika es un evento que se celebra aquí en el País Vasco. He elegido, hay muchos ejemplos más, pero tenía que mencionar este, si no me iban a llamar de todo. Pero bueno, esto es una carrera popular, no es una competición. Y durante 11 días y 11 noches se hace un relevo entre la ciudadanía. Y aquí tenemos un círculo en la primera imagen que vemos aquí, que son docenas de personas que están esperando y dice 3:16. No es el punto kilométrico, sino que es el tiempo. Entonces son las 3:16 de la mañana, de la madrugada, puesto que esta carrera no para. Y esto plantea una cuestión bastante interesante. ¿Qué es lo que hace que esta gente salga a hacer footing en medio de la nada a las 3:16 de la mañana? Bueno, para mí, esta Korrika, se ha organizado para poder promover el fomento de la lengua vasca. Y esto es lo que hace que la gente esté a esas horas de la mañana. Y esta Korrika se lleva celebrando más de 40 años. La primera edición se celebró en 1980. Así que en años alternativos esto moviliza a cientos de miles de personas. Se calculó que en la última edición de 2024 movilizó casi a 1 millón de personas. Y esto para mí que es una lección bastante importante. Y si tomáramos este concepto de la pertenencia como elemento fundamental de la acción climática para que nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo y también sentirnos orgullosos por nuestra pertenencia y consiguiendo así un cambio desde la perspectiva climática. Esta es una idea que quería plantear. Y en segundo lugar, tenemos el poder de la voluntad. Pero luego volveré sobre este tema y
hablaremos en más detalle. Pero antes quiero introducir un ejercicio que vamos a desarrollar más adelante en el reto global, que es un reto global que tiene que ver con la narrativa sobre el cambio climático. Y esto es lo que vamos a hacer con aquellos que os habéis registrado para ese seminario. Y vamos a apartarnos de la narrativa existente y vamos a pasar a 3 áreas concretas para ver cómo nos movemos y para ver cómo estamos influyendo sobre el cambio climático, y esto está estrechamente vinculado a la dinámica cotidiana de los ciudadanos. Lo que vamos a hacer es, partiendo de una narrativa existente, vamos a analizar lo que hay debajo del agua, las tendencias que tenemos en esta narrativa ya existente, y después ver cuáles son las estructuras subyacentes. No solamente tiene que ver con alternativas o actitudes más bien, sino que hay estructuras que algunas veces ocultan el cambio. Y después, en lo más profundo del agua, vamos a intentar ver cuáles son los modelos mentales que subyacen en esta narrativa. Y al analizar todos estos elementos y a través de un ejercicio de reflexión colectiva, haremos pequeñas mesas redondas y con los debates vamos a subir a la superficie con un nuevo paradigma. Pero lo que es más importante es ver cómo las industrias de la cultura y de la creatividad pueden hacer una aportación. No solamente va a ser un debate filosófico, sino ver cómo lo podemos hacer juntos. Está claro que no lo vamos a hacer en una sola sesión, sino que solamente va a durar 1 hora y media y no lo podemos cubrir todo, pero vamos a establecer paradigmas, todo lo que podamos. Pero tal y como dice la canción, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, al final, pues consigues algunas cosas. Y no sé si se me ha acabado el tiempo o no, pero creo que voy a tener que parar enseguida. Pero volvamos a esta figura, puesto que esto es demasiado negativo, es demasiado oscuro. Esto es un cuadro de Tiziano que está en el Museo del Prado, en Madrid. Y esta historia de este personaje, tal y como he dicho antes, es una historia muy triste. Pero fijaros en esto. En este momento todavía no ha llegado a la montaña, ha iniciado el camino, ha dado los primeros pasos. Yo veo mucho poder, mucha voluntad, mucha rebelión, mucha dignidad en esta imagen, puesto que aunque este personaje sabe que la roca va a caer, la vuelve a recoger y sigue adelante, lo intenta de nuevo. Y este es el último mensaje que quería presentar, el poder de la voluntad, junto con la sensación de pertenencia como colectivo, como humanidad, en las decisiones que podemos tomar. Esto creo que es uno de los elementos más potentes que deberíamos tener en cuenta. Entonces, el futuro más positivo arranca cuando nos lo imaginamos. No vamos a culpabilizar a nadie, ni mucho menos. Tenemos que promover las interconexiones y ver cómo podemos hacer que las cosas mejoren. Y no tomar los hábitos que tenemos ahora como algo inamovible. A través de los relatos, a través de la narrativa, podemos cambiar todo esto. Y lo podemos hacer ahora, y lo tenemos que hacer ahora también. Y lo tenemos que hacer de manera urgente. Y, sinceramente, no se me ocurre, desde luego, una tarea más bella que esta. Así que, adelante con ello. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Tal y como hemos dicho antes, nos hace falta una visión de un futuro que nosotros queremos y por el cual vamos a luchar. Y aquí estamos en esta edición de 2024 haciendo que esto se convierta en una realidad. El círculo, sí, ha sido un símbolo muy potente a lo largo de la historia en diferentes culturas y en diferentes civilizaciones, y significa perfección y también significa ciclo y renovación y unidad y conexión. Y Bardola también quería que estuviera presente en el bosque de Oma. ¿Queréis saber más? Bueno, pues vais a tener que esperar hasta el miércoles, ya lo siento. Pero ahora nos gustaría que os unáis y que conectéis. Ahora os corresponde a vosotros intervenir. Y ahora
Por favor, escuchadme con detenimiento. Desde ahora hasta la 1:30, en las speed meetings se van a celebrar en la sala 0A. Esperamos que esto os ofrezca oportunidades totalmente inesperadas, pero en paralelo, el Global Challenge 1 se celebrará en la sala 2 exterior y la Living Lab será en la sala 0D. Toda esta información la tenéis en la app y en las pantallas que veréis en cuanto salgáis de este espacio. Y recordad también que después del almuerzo y a las 2:30 vais a montaros en los autobuses para el itinerario que habéis elegido, que puede ser el 1, que es la nueva isla creativa de Zorrozaurre, o bien el itinerario 2, que es la innovación social en Bilbao la Vieja, itinerario 3, Bilbao, una ciudad creativa y cultural y de oportunidades, y si necesitáis alguna aclaración, nuestro equipo estará encantado de echaros un cable. Y otra cosa, en cuanto os marchéis de la sala, podéis compartir información con vuestros compañeros. Y por favor, devolved vuestros receptores de la interpretación. Gracias. Mañana seguiremos dándole mucho más sentido a todo esto que hemos tratado hoy. Muchas gracias.